Continuamos con la primera jornada de la segunda conferencia regional sobre el IPCC para el cambio climático. Recordamos a todos los que están ahora en la audiencia que estamos transmitiendo a través de la plataforma corlac.org y que pueden dejar sus preguntas y comentarios en el chat de la página, que además está con traducción simultánea en 2 pantallas a la vez, al inglés y al español. El siguiente panel, llamado Soluciones de Mitigación y Adaptación, busca abrir las experiencias sobre un crecimiento económico en América Latina y el Caribe que se traduzca en una mejora de las condiciones sociales y una protección del medio ambiente, además de enfrentar los impactos climáticos. Damos la bienvenida a los panelistas. Aromar Revi, director del Instituto Indio de Asentamientos Humanos. En más de 10 años de gestión ha convertido a este organismo en una de las instituciones líderes en educación, investigación, capacitación, asesoría y apoyo a la implementación del mundo que se centra en los desafíos y oportunidades multidimensionales de la urbanización sostenible. También nos acompaña Débora Ley, oficial de Asuntos Económicos, Energía y Recursos Naturales de la CEPAL, especialista en energía renovable y cambio climático, con una gran trayectoria de trabajo a nivel local, regional y de base, y en diferentes sectores en las áreas de energía limpia y mitigación y adaptación al cambio climático. Bienvenida, Débora. También nos acompaña János Barlevi, asesor regional de programación de clima, medio ambiente y riesgo de desastres de UNICEF para América Latina y el Caribe. Ha trabajado durante más de 20 años en contextos humanitarios y de desarrollo centrados en la infancia, en África, Asia y actualmente en la región de América Latina y el Caribe. Ha defendido y apoyado el proceso de integración del cambio climático, el medio ambiente y el riesgo de desastres en acciones que incluyen la participación de niños y jóvenes en la acción climática como impulsores del cambio. Bienvenido, Hanot. También nos acompaña Patricia Romero, investigadora científica senior en el Laboratorio Nacional de Energía Renovable desde 2018, con un nombramiento conjunto con el Instituto Mansueto de Innovación Urbana de la Universidad de Chicago, donde es investigadora. Patricia Romero examina las interacciones entre las personas y las ciudades, con énfasis en la sostenibilidad de los ecosistemas de energía, la movilidad y el entorno construido, así como su resiliencia al cambio climático. Fue coautora principal del grupo de trabajo 2 del 4º informe de evaluación del IPCC, ganador del Premio Nobel. Bienvenida. Los dejo de la mano del moderador hoy día de este panel, Marcelo Mena, miembro del directorio de Fundación MERI, fue subsecretario y exministro de Medio Ambiente del Gobierno de Chile y gerente de investigación en cambio climático en el Banco Mundial, donde impulsó su política de adaptación al cambio climático y la creación de la Coalición de Ministros de Hacienda por la Acción Climática. Durante su doctorado en Ingeniería Ambiental, trabajó para misiones científicas de la NASA en Estados Unidos, México y Asia, donde se especializó en inventarios de emisiones y predicción de la calidad del aire. Marcelo Mena, te dejo liderando este panel, Soluciones de Mitigación y Adaptación. Sí, muchas gracias Marisol y muchas gracias a los panelistas por participar. Solamente una breve introducción. Hoy día Latinoamérica es más vulnerable que el resto de los continentes con respecto al cambio climático. La inequidad es un talón de Aquiles para lo que nosotros queremos hacer con el desarrollo, y eso ya ha sido demostrado con esta pandemia, en donde ha costado recuperarse por la alta informalidad que se va a replicar en un contexto de cambio climático donde los más vulnerables van a ser los más afectados. Y también las ciudades pueden ser un vehículo de justicia e injusticia ambiental. En el caso de Chile, las emisiones de la región metropolitana per cápita son la mitad que el promedio nacional, y por tanto algo ocurre en las ciudades que puede ser positivo en cuanto a formas eficientes de vivir, y al mismo tiempo en este lugar se libra una batalla por el aire limpio. Hemos visto como Ciudad de México, Lima o Santiago han tenido grandes niveles de contaminación que han sido abordados en forma estructural y han traído réditos. Y la integración de una política atmosférica y climática puede ser el camino más eficiente hacia el aire limpio y hacia un clima seguro. Quería entonces partir con el panel, con una intervención de Aromar Revi, quien está en India y por tanto no pudo acompañarnos. Es una grabación grabada de quien hoy día es el director del Instituto Indio de Asentamientos Humanos. Vamos, Aromar.
Hola, I'm Aroma Revi from the Indian Institute for Human Settlements in India, speaking with you. I was one of the coordinating lead authors of the IPCC 1.5C report. I've also been, for a long while, involved in the negotiations at the UN around the United Nations Sustainable Development Goals. So today I'll be speaking to you about the convergence between climate action and the SDGs, which are integrated into SDG 13 within the SDG framework. But one of the critical things that we said in the 1.5 report is that there is a very short window of time for us to converge climate action and the implementation of the SDGs, especially because the SDGs have a limited time frame. We have to achieve a lot in less than 10 years till 2030. So in the 1.5 report, we said that every zero point 0.1 degree makes a critical difference. This is because we are already at close to 1.2 degrees above the pre-industrial average in terms of temperature. And climate impacts are clearly visible across the world, especially in the developing world, where both countries and people are extremely vulnerable. So one of the critical things that we have to try and do is, unlike in the past, we have to bring together sustainable development, addressing poverty, and also climate action. If we don't make all of these three things happen together, the challenge will be, especially in a post-COVID environment, that all the gains that we've seen in terms of sustainable development will actually be dramatically impacted because of climate. And hence, we have to implement three things together: development, climate mitigation, and climate adaptation. So one of the important things that the 1.5 degree report says is that we have to simultaneously implement them. There is no choice that we have at the moment, unlike almost 30 years ago when we were at Rio in 1992, to trade off one against the other. We have to implement all of them together. And one of the core ideas, which is really critical for us to understand, whether it's in Latin America or Asia or Africa, is that we have to simultaneously implement four critical system transitions. These are not things that can happen independently. And let me lay out for you what these system transitions are. The first one is the energy transition. This is fairly obvious because the transition from fossil fuels to renewable energy and energy efficiency is going to involve a significant transformation of the global and local energy systems. We're going to want to electrify more systems. We're going to want to implement high degrees of energy efficiency. We're going to try and address a whole range of other greenhouse gases apart from those that we look at that come from fossil fuels, including in the agriculture and the forest sectors, which are very important to many large parts of Latin America. Apart from that, we really need to implement a rather difficult transition. It's called the industrial transition, which deals with the industrial materials that we produce now in the Anthropocene, which are having a huge environmental impact and also embody a large amount of energy, especially in our cities. So whether it's cement or steel or glass or even materials like brick that make up our built environment, they really have to be transformed. And of course, we have some very tricky challenges to deal with, especially in the terms of transportation, because global trade is dependent on shipping, and a lot of interaction across the world is dependent on air transport. And these are going to be difficult sectors to be able to abate emissions on, to be able to actually transform. So together, the energy and the industrial transition are going to be critical across the world to be able to enable to climate action to happen. But they have to happen in the context of sustainable development, which basically means that they should enable the creation of new jobs, the new creation of new infrastructure, or the upgradation of infrastructure, so that they enable us to come onto a pathway which brings us very quickly to a net zero environment, net zero situation
certainly it will, by the 2050s, and preferably halving of current emissions by the end of the 2030s. But there are two other transitions which I think are very critical, and they are the land, oceans, and ecosystem transitions, and within that, of course, the cryosphere. The ice in glaciers is very, very important. So that's the third transition. And the fourth one, which is called the urban and infrastructure transition, is also very critical, because in urban areas and infrastructure systems across the world, we find the opportunity not only to reduce 80% of the world's emissions, but also to build resilient cities, resilient towns and villages, and those that can deal with the considerable impact that we'll see as temperatures rise. The 1.5 report, of course, says that if we are able to curtail or limit the sort of global temperature rise, the mean temperature rise, to about 1.5 degrees, the amount of impact that we'll see is a lot less than if you went to 2 degrees. Of course, what we know from across the world is the nationally determined contributions, the NDCs, that were negotiated and agreed to in Paris, are taking us much closer to 3 degrees centigrade. And that, as we've shown in the IPCC, in the current assessment that's ongoing, and in the previous assessment, which I was part of, the AR5, is actually going to create a significant disruption, not only to ecological systems, but to development across the world. And especially in an environment in which, in many ways, we've seen a huge shift backwards in many parts of the world after COVID, this becomes very critical. What this means in policy and practical terms is that our reconstruction programs, our post-COVID recovery programs, to be able to create jobs, to create new economic opportunities, do have to conform very effectively to our expectations of the 1.5C report. So enabling the implementation of all of these four transitions together: the energy transition, the industrial transition, the ecosystems and land transition, and of course the urban and infrastructure transition. So to make this possible, we actually did a very detailed analysis of about 25 critical mitigation options and about 23 adaptation options, which were assessed in great detail from literature across the world. And what we did find is there are a number of options that can actually enable us to achieve this in a systematic way. And of course, the thing about options is each country, each region has to be able to choose what works best for it. So we have a framework there to be able to assess them, to be able to see what actually works best. And for these options to become effective, we have to enable a series of what we call enabling conditions, so that sustainable development and the implementation of it, where most of our investment from our national economies often goes, can enable the rapid scaling up and deepening of climate action and the climate transition across the world. So what are these kind of enabling conditions? The first, which is quite important, is adequate governance, so that we're able to bring together the governance of economic systems, social systems, and ecological systems at multiple levels, at the local level, at the regional level, and of course at the global scale, because climate change is something that's affecting us through sort of a whole range of global feedback processes. The second is financing. There's been a lot of discussion on this, and we did a considerable amount of work on the 1.5 report, which basically showed us that the current financing arrangements and the current financing commitments, which have actually not happened in many places, still need considerable improvement. We may have to actually mobilize finances which are probably 5 to 6 times that was agreed in the Paris Climate Agreement, to be able to effect these transitions significantly. Now, for both the governance and the finance to work, you have to have effective institutions that tie together local action at the village level, at the city level, at the regional level, to actually make these things happen. And that will not happen unless we have technological innovation and technological innovation across the world, which of course requires a lot of work on international cooperation. So climate action and sustainable development, as we know, is something in which international cooperation is going to be very important and critical. But finally, none of this is actually going to happen unless each one of us, every single citizen across the world, is able to participate in an equitable manner.
because one of the most significant challenges that we have across the world is that some countries and some regions are steeped in energy poverty. There's also economic poverty in some senses. So if you are challenged by economic poverty, by energy poverty, by inequalities that we've seen that have come to the forefront during the COVID crisis across the world, what it means is you can't fully participate in the processes of both sustainable development and climate action. So citizens are critical. Our choice of lifestyles and behavior is very important. So it is eventually the role of citizens that would, I think, in our experience and what the literature tells us, make a significant difference to the changes that we're talking about. Because this change has to happen in at least a decade or less. And for that, all of us are critically important. The countries, local enterprises, local governments, civil society, knowledge institutions, and finally, each one of us as citizens. So we hope that, especially since Latin America is so critical to the world, some of the most important tipping points in the climate system sit there. And of course, Latin America has sort of led the process of helping define the Sustainable Development Goals, especially those that deal with equity and justice. We really look forward to a contribution and a deep discussion on this question in your deliberations today. So thank you very much. It's been a pleasure to join you. Muchas gracias. Entonces, muy buena presentación y resaltaba Aromar la importancia de poder integrar los objetivos de desarrollo sustentable en las decisiones para poder enfrentar esto en forma más efectiva. Y es verdad, porque en un desastre natural en Latinoamérica, por ejemplo, el que pasó hace poco en Guatemala, hubo un huracán en donde los quintiles más pobres perdieron casi 20% de sus ingresos, los quintiles más ricos solamente un 3%. Si nosotros queremos enfrentar el cambio climático, es fundamental abordar la inequidad y superar la pobreza. Son cosas que tienen que hacerse de forma integrada. Y ahora entonces voy a continuar con Débora Ley, quien es oficial de CEPAL en asuntos económicos, energía y recursos naturales. Débora, para ti es la pantalla. Muchísimas gracias, tanto al IPCC como a Fundación MERI, por la invitación a participar en este panel tan importante. Voy a seguir justo donde Aro dejó de hablar sobre los sistemas de transición. De hecho, Aro y yo trabajamos en el mismo capítulo en el reporte especial de 1.5 grados. Si pueden poner mi presentación, por favor. Ya en la segunda diapositiva estoy hablando de los diferentes sistemas de transición, como mencionó Aro, que tenemos energía e industria, tierra y otros ecosistemas, urbano, infraestructura, y una categoría que le llamamos overarching, porque eran opciones que pertenecían a cada uno de los sistemas de transición. Uno de los objetivos, el objetivo principal de trabajar bajo un marco de sistemas de transición fue de poder analizar conjuntamente las transiciones sociotecnológicas, sociotécnicas, con la resistencia socioecológica, es decir, traer en un mismo marco opciones de mitigación y adaptación y salirnos un poco de los hilos sectorales. Esta parte de sistemas de transición no nada más nos ayuda a analizar de forma conjunta mitigación con adaptación, sino las interrelaciones e interdependencias dentro de un sistema de transición y entre un sistema de transición y otro. Entonces, por ejemplo, podemos ver cómo hay elementos o opciones del sistema de energía como uso de agua que también pueden impactar en tierra y ecosistemas, usos de energía en este sector urbano o patrones de consumo que también pueden tener impacto sobre energía, industria y tierra. Entonces, este es un marco que también estamos trabajando en el AR6. La siguiente diapositiva, por favor. Mucho se ha hablado tanto en la presentación de Telma y el panel 1 sobre las necesidades de adaptación y que si bien tenemos que adaptarnos, también tenemos que pensar hacia un cambio de adaptación incremental, que es el que estamos usando hoy en día, implementando más que nada a una adaptación transformacional. La diferencia principal es que la adaptación transformacional cambia los atributos fundamentales de los sistemas socioecológicos, anticipando cambio climático
los impactos. Pero de una forma más importante, ya vinculando un poco más con desarrollo sostenible, es que la adaptación transformal también nos obliga a ver cuáles son las causas raíces de la vulnerabilidad. Y en muchos de esos casos, como tú bien acabas de mencionar, está la pobreza. Entonces, ¿qué es lo que causa la vulnerabilidad? ¿Cuáles son las causas de la pobreza? ¿Cómo se pueden ir eliminando esto? Tomando en cuenta que va a llegar un momento donde las opciones actuales que tenemos de adaptación ya no van a ser posibles y vamos a tener que usar adaptación transformacional. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor, aquí estoy mostrando las diferentes opciones de adaptación que se tomaron para los sistemas de energía, tierra y urbano. Entonces, pueden ver la variedad que hubo, y luego se hizo un análisis también de sinergias y compensaciones, lo que es synergies and trade-offs, entre cada opción de adaptación con mitigación y viceversa con cada opción de mitigación con adaptación. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí pueden ver dos otras categorías que no he mencionado, una categoría que no mencioné anteriormente, que es la remoción de dióxido de carbono, que es una opción de mitigación que, como presentó Telma en el resumen del 1.5, que entre más tardemos en reducir emisiones, más vamos a tener que utilizar. Pero también son opciones como aforestación y reforestación que son basadas en la naturaleza, que se pueden usar de manera más sostenible, pero hay otras basadas en tecnología, como las que están listadas aquí, que también pueden tener significantes compensaciones con adaptación con diferentes objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, parte del objetivo de este assessment fue también lograr un balance. La siguiente, por favor. El estudio de factibilidad que empezó a mencionar Aro abordó 6 dimensiones diferentes: económica, tecnológica, institucional, sociocultural, ambiental y ecológica y geofísica. Para el lado de adaptación consideramos 19 indicadores que pueden ver aquí, y para el lado de mitigación fueron 24. Entonces hubo una pequeña diferencia entre ambos indicadores, pero esto nos permite ver dentro de cada una cuáles son los impactos no solamente económicos y tecnológicos, sino también qué mecanismos de transparencia hay, aceptabilidad, qué tanto permiten o empeoran políticas de género, si hay diferentes cobeneficios sociales, culturales, qué tanto hay inclusividad regional, equidad intergeneracional, por ejemplo. Y por el lado de la parte ambiental, tratamos de ver por el lado de capacidad ecológica, capacidad de adaptación, impactos en biodiversidad y contaminación. Entonces, tratar de ver cada opción bajo estas 6 dimensiones y cada uno de los indicadores ayuda a tener un esquema un poco más completo de lo que involucra realmente cada una de las opciones. La siguiente, por favor. Aquí quiero presentar, nada más para terminar, dos ejemplos. Uno es de sistemas de energía. Aquí podemos ver las diferentes opciones de mitigación con las sinergias y compensaciones con adaptación, y que si bien podemos ver que hay muchas sinergias, como podemos imaginar, con el uso de energías renovables, también hay algunas compensaciones con adaptación. Por ejemplo, si un sistema de energía renovable no cumple con todos los estándares y medidas de seguridad y confiabilidad, sobre todo en áreas rurales, hay ejemplos que hemos visto que no han funcionado cuando debían funcionar, que se han dado cortos, que un controlador de carga estalla detrás de la cabeza de uno de los usuarios. Sin embargo, haciendo bien la implementación, utilizando de forma adecuada las condiciones facilitadoras, los enabling conditions que mencionaba Aro, podemos ver muchas sinergias que realmente ayudan no solamente a reducir emisiones, sino también a incrementar la resiliencia y capacidad de adaptación. Y la siguiente lámina, por favor, son nada más mismos ejemplos, pero sobre los sistemas urbanos y de infraestructura, que aquí tenemos una serie de opciones de adaptación, y
tienen muchas sinergias. De hecho, el sistema urbano es el que más sinergias hay entre opciones de mitigación y adaptación. Y las compensaciones son más que nada en base a los diferentes usos de agua y vegetación y cómo pueden cambiar esto, por ejemplo, las islas de calor o estrés hídrico. Entonces, todo esto se encuentra en el capítulo 4 del reporte especial de 1.5 y creo que el mensaje principal, además de lo que ya han mencionado Telma y Aro, es de que realmente al analizar una opción hay que tener en cuenta no solamente estas dimensiones, sino también los diferentes objetivos de desarrollo sostenible y el desarrollo sostenible en general a largo plazo. La siguiente diapositiva nada más tiene mi información de contacto por si hay algún otro seguimiento que quieran hacer fuera de este panel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Débora, por tu excelente presentación, que al mismo tiempo está muy vinculada con lo que decía Aromar previamente. Ahora vamos a continuar con Hanoch Barlevi, quien es encargado regional de Clima, Medio Ambiente y Resiliencia a Desastres Naturales de la UNICEF. Gracias Marcelo. Muchas gracias, buenos días y buenas tardes. ¿Puedes poner la presentación, por favor? Gracias. En primer lugar, quería agradecer a Fundación MERI, el Gobierno de Chile, para la invitación para participar en la segunda conferencia de IPCC en la región, en nombre de UNICEF. Es un gran honor, un gran placer estar con ustedes y prácticamente en este panel. Muchas gracias a Marcelo y todos los panelistas. Y voy a pasar para inglés, con su permiso, puede también pasar para otro siguiente. And I would like to very much resonate and echo all previous panelists and saying that the climate crisis is a whole society crisis, is a child crisis, and therefore we have to look at this from the mitigation as well as adaptation. We see it in the IPCC report, how much, and we see it also in every day, how much the region is becoming vulnerable every day, every hour in front of the impact of the climate. And therefore we would like to, what we are doing is we are trying to analyze a bit the commitment to both mitigation and adaptation. If we are looking at the 33 countries that submit new NDCs in the course of 2021-2020, you could see that we see definitely a gradual commitment on both mitigation as well as adaptation. As we are looking at child active and trying to analyze the social sectors, we look at the water and sanitation, nutrition, social protection. With commitment, the gap is still high in order to create a community. Next. Thank you. And therefore, it is imperative that we are looking at the climate action in integrated approach, looking at integration of mitigation and adaptation, and looking at the co-benefit. For example, we could looking at all the applying renewable energies. I don't know if you can see well the presentation or you can hear me well. I have some problems with the communication, seems like. If you can just let me know if you can hear me well. Yes, thank you. Yeah, so when we're applying renewable energy in the different sectors,
and reducing emissions and making energy more efficient in sectors like education, health, water and sanitation, we are not only helping in mitigation, but we also are helping creating more enabling and resilient societies, communities, families, and children. And this is only possible if we are really linking all the different segments of society, from the government, from the private, from the community, as well as civil society, and in particularly the young people, the child and the adolescents that have something to say about this. Thank you. Next, please. And I'll just touch upon a very quick few examples. Education. If we really want to make the change, we need to ensure that all children in this generation learning about the impact of climate change and environmental degradation, so it make it universal. And specifically, if we are looking and if we are trying to outreach to the most disadvantaged and remote communities of the grid by applying renewable energy and local solutions, we could create and enable access to potable water, electricity, light, connectivity, digital learning that today becomes a critical component in ensuring and enabling children continue learning. We are ensuring and we are supporting and improving level of learning, in particularly about climate and environment, and also creating all of enabling community having all these facilities that they didn't have before, thanks to having renewable energy and through local solutions. Next, please. Another very important thing is generating evidence. We are really lacking, we're realizing that we are lacking of evidence. We need much more evidence in order to support the different sectors in order to become more resilient and more prepared and predictable in the changing climate condition that affecting in the case of health, affecting health conditions. And we could see here in a collaboration with the European Space Agency, trying to understand the correlation between changing climate conditions and changing of health conditions, taking the vector-borne disease of dengue among children in Amazonian Peru. And that is what, through evidence generation, we could support health sector to become much more predictable and resilient in front of the changing conditions. Thank you. Next, please. And of course, children, adolescents, and young people becoming agents of change. And we have to realize this, accept this, and support this. We have to ensure that this generation of the tomorrow adults and leaders of our society really taking in consideration, listen to, and following actions. Please following. But it's not enough. We have to make sure that the entire society is understanding the implication of climate change. We need to ensure that there is a universality, that we are speaking a common language, so we could translate the scientific language so everyone can understand this, and in particularly the young people, and so that the one that looking ahead and making our society better resilient in front of the climate crisis. And therefore, we need to create tools and spaces for learning and dialogue between the current generation and the old one. Create this intergenerational conversation and dialogue. Next, please. To conclude, and I try to keep it brief, in order to addressing the climate crisis, we really need to base on 3 pillars. First, it's the multi-stakeholder approach. We need to ensure that we are working in synergies and coordinations among all the different stakeholders. Second, it's an intersectorial
synergies. We have to work in coordination. We have to complement one sector to another. We realize this in the crisis of the COVID-19. One sector cannot handle it alone. It is only thanks to complementary work, intersectoriality, that we can confront any challenge and crisis. And last and not least is the inclusiveness approach. Climate crisis, it's an all society crisis. And therefore, we need to ensure that everyone included, in particularly most vulnerable children, ethnical group, people with disabilities, and so forth. We have to make sure that we leave no one behind, build back better together. Thank you very much. Sí. Bueno, muchas gracias entonces, Enoch, por tu presentación. Ahora vamos a continuar hablando de energía con nuestro último panelista, Patricia Romero, es investigadora en el Centro de Ciencias de Movilidad Integrada en el Laboratorio Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos. Así que vamos a cerrar con este panel con ellos y también pueden hacer llegar sus preguntas en la plataforma para así hacerle llegar a los panelistas. Así que para ti, entonces, es la palabra, Patricia. Sí, muchas gracias. Si me pueden poner la presentación, por favor. Ante todo, quiero agradecerles por la oportunidad de estar con ustedes. Y estoy muy contenta también de que me hayan precedido Debbie y también Aroma, porque me ayudaron a facilitar lo que voy a decir. Pero si pudieran poner, por favor, mi presentación. Sí, con gusto continúo. Me llama la atención que estamos hablando de varias transformaciones y es cierto, nos estamos enfrentando al reto de transformar radicalmente nuestras formas de producir y de vida. Pero lo cierto es que un elemento fundamental de esas transformaciones tiene que ver con las prácticas sociales, con los imaginarios, con las formas de cultura y con las estructuras políticas de nuestros países. Y esto impera tanto en América Latina como en Asia y Estados Unidos. Y estoy hablando aquí por la experiencia que tengo haciendo trabajo de campo en India, China, México, de donde yo vengo, también he trabajado en Chile, Argentina, etcétera. Entonces, lo que es muy interesante es que cuando estamos hablando de transformaciones, tenemos ya que empezar a romper esta idea de que lo único que necesitamos es saber cuáles son los retos que enfrentamos en materia de agua, en materia de energía, en materia de salud. Basados en esos planteamos una serie de soluciones con la idea de que los tomadores de decisión y las personas van a actuar en consecuencia. Y me parece, y esto lo hemos planteado ya en varias publicaciones que hemos hecho conjuntamente, que esto nos lleva de veras a enfocarnos en lo que llamamos los elementos superficiales, de las palancas superficiales de cambio. Es muy común que le digamos a la gente: tienes que cambiar tu comportamiento, ya no uses plástico, usa transporte público, ya no consumas energía. Y lo que olvidamos es que este tipo de intervenciones no van a ser suficientes porque, y aquí es donde quisiera yo pensar en la siguiente dimensión de intervención, de búsqueda de soluciones, que tiene que ver con las características infraestructurales y de ambiente construido que tenemos, por ejemplo, en las ciudades, pero también en el campo. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que tenemos que también intervenir en la configuración de nuestros sistemas de agua, de nuestros sistemas de energía, de nuestros sistemas de transporte.
este elemento es más profundo y es más difícil de alcanzar y va más allá de la capacidad de intervención individual que puedan tener los tomadores de decisiones. Por ejemplo, le podríamos decir a la gente en Latinoamérica que vive en áreas de riesgo de inundación o de riesgo de marejada o de huracanes, pero lo cierto es que es muy difícil pedirle a la gente que se mueva a otro lugar o que construya sus casas de una manera más permanente cuando no tienen los elementos estructurales que los apoyen. Entonces, hay este nivel segundo de intervención, más profundo de intervención, que tenemos que también considerar. Ahora, hay otro nivel todavía más profundo, que es el nivel sistémico, que tiene que ver con nuestros modelos mentales y nuestros paradigmas culturales, nuestras expectativas de cómo debemos de funcionar. Y aquí quiero poner un ejemplo muy bonito de trabajo de campo que hicimos con tomadores de decisión, representantes del sector privado en la Ciudad de México, donde estábamos pensando cómo podemos transformar nuestro sistema de transporte. Y ellos decían, con justa razón, y esto no es novedad, pero no lo queremos abordar, decían, necesitamos transformar el paradigma centrado en el automóvil privado. Este paradigma es tan fuerte, este sistema, esta forma de pensar el sistema de transporte está tan profundamente establecido en nuestros sistemas mentales, que a veces se nos olvida que mientras no cambiemos ese sistema, va a ser muy difícil que cambiemos el sistema de transporte. ¿Por qué? Porque yo lo veo también trabajando con ingenieros, con quienes laboro, que son compañeros y colegas súper entregados, súper creativos, súper innovadores. Les digo, si nada más seguimos pensando que la decarbonización del sistema de transporte consiste en desplazar o reemplazar automóviles de combustión interna por automóviles eléctricos, nos vamos a olvidar que lo que nos está afectando en nuestras ciudades latinoamericanas es el hecho de que estamos centrados en un sistema de uso individual del automóvil que genera congestión, que genera externalidades a otros sectores. Y podría plantearles aquí una serie de otros ejemplos de qué es lo que debemos de transformar. Entonces, volviendo al punto, al punto que planteaban tanto Debbie como Aroma, de todos los sistemas que tenemos que transformar, me parece que el más fundamental, como ellos también lo habían señalado, pero con el que debemos empezar es el sistema sociotécnico y político de configuración de nuestros infraestructuras de transporte, de agua, de energía. Y eso es donde debemos de atacar, no necesariamente solamente en lo individual o en considerar el aspecto individual. Otra cosa que quería plantear, y qué pena que no tienen aquí el PowerPoint que había compartido con ustedes, pero algo que hemos aprendido en trabajo de campo con comunidades, con tomadores de decisión, etcétera, es que las transiciones están sustentadas en los valores culturales y políticos de los actores sociales y políticos. Y esos actores tienen distintos niveles de poder, capacidad de intervención para imaginar el futuro. Yo les había compartido aquí una muy linda imagen que una colega mía en Canadá, una profesora, Sarah Bush, compartió de lo que sería el futuro de las ciudades canadienses. Y fíjense que es muy interesante que este es el futuro de la clase media alta del norte global que le llamamos, ¿no? Es un futuro en el que tenemos espacios verdes, espacios para que las bicicletas los puedan andar en bici, los peatonistas puedan caminar, pero estos son
mundos y futuros que no necesariamente corresponden con los futuros de otras comunidades. En un ejercicio muy padre que hicimos el año pasado en mi laboratorio, donde involucramos a artistas, a distintas comunidades y también a ingenieros, en un ejercicio de imaginación del futuro, fue muy interesante notar que y aquí imaginamos el futuro de varias ciudades. Una de ellas fue San Juan de Puerto Rico. Y no les puedo compartir la figura, pero me encantaría que se imaginaran lo que ellos, se imaginaron que el futuro de San Juan implicaría. Lo que hicieron fue pintar un futuro de una área costera, con un montón de flores, con un ambiente tropical, con unos colores que solamente se pueden ver en zonas tropicales de América Latina y con mucho gusto. Y es un futuro distinto del futuro que otras comunidades, que otros tomadores de decisión, que otros actores sociales y políticos se pueden imaginar. Entonces, cuando estemos pensando en estas transformaciones, es importante que siempre nos preguntamos, ¿para quién estamos pensando este futuro? ¿Quién va a ser involucrado en la configuración de este futuro? ¿Y quién está pensando este futuro a nombre de quién, dónde y cuándo? Porque si no contestamos estas preguntas, que son preguntas que nos van a dar una serie de elementos que capturan una transición o unas transiciones justas, no vamos a poder transitar a ningún lado. ¿Por qué? Porque lo que es muy común, sobre todo en América Latina, es que configuremos, por ejemplo, sistemas de eólicos o sistemas solares que se implantan, se establecen en zonas indígenas y que no consideran las necesidades, las prioridades de las comunidades en las que se están estableciendo. Entonces, es fundamental que enfaticemos el significado y la importancia de los aspectos culturales, políticos, de toma de decisión, quién tiene el poder para definir el futuro y también de equidad. Estos son, yo diría, tendrían que ser el punto de entrada y no un elemento que nada más atraviesa los distintos sectores o los distintos sistemas que fueron planteados por Aroma. Y nada más déjenme decirles que basados en todo esto, en varios talleres que hemos organizado para plantearnos esta distinta forma de configurar las transiciones, y siendo que en mi laboratorio nos especializamos en proveer asistencia técnica, lo que estamos haciendo es cuestionar esta idea de que hay un abordaje tecnocrático de construcción de soluciones y que la construcción de soluciones se tiene que plantear con los distintos actores políticos y sociales de las comunidades, de las ciudades, de las zonas con las que estamos trabajando. Y que estas soluciones tienen que ser sensibles a las realidades en las que estamos trabajando. Esto quiere decir que tenemos de veras que embarcarnos en procesos inclusivos, no procesos de arriba a abajo, pero de abajo arriba, que permitan configurar nuestras ideas del futuro. Lo que es también súper importante es y es muy difícil de lograr, y lo sé por experiencia, es tratar de crear sinergias entre lo que son las prioridades de cambio climático en este caso. Sabemos que tenemos que cambiar el mundo en 2 segundos y que ya se nos acabó el tiempo, y aún así tenemos que construir marcos que nos permitan crear sinergias con las prioridades de las comunidades, de los sectores populares con los que estamos trabajando. De lo contrario, seguiremos reproduciendo estos sistemas de exclusión, estos sistemas desiguales que han sido una de los grandes retos que América Latina ha enfrentado históricamente. Tenemos que romper con estos mecanismos coloniales de nada más
imponer ideas por más progresistas y por más necesarias que sean, y tenemos de veras que construir espacios donde las realidades de las comunidades con las que trabajamos, también es importante, también se encuentran. Hacer de nueva cuenta por la oportunidad que me dieron de presentar. Me hubiera gustado compartir estas imágenes porque les hubieran encantado, pero sí les puedo decir que es posible construir estos futuros y estas transformaciones de manera más inclusiva. Esto sí requiere un paciencia, trabajo y un esfuerzo que no estamos acostumbrados a tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Parto rápidamente con una pregunta del público para ti y después voy a pasar otra a Noch. La primera pregunta, entonces, el consumo energético está asociado a las conductas. Tú misma mencionaste eso en el transporte. ¿Cómo regresamos a modelos urbanos sustentables pensando en una ciudad como el DF? Bueno, esa es una pregunta fundamental y lo tenemos que hacer y creo que las autoridades del DF ya están trabajando en esto. Nosotros hemos estado en colaboración con ellos. Tenemos que pensar en cuáles son las realidades del DF y voy a ponerles aquí un ejemplo. Mi equipo técnico tenía la idea de que lo que tendríamos que electrificar en el DF son los que llamamos los peceros, los microbuses. Y es cierto, técnicamente eso es lo que tenemos que hacer. Pero la realidad política de la Ciudad de México es tal que nos costaría más tiempo y más trabajo poder electrificar los electrobuses, entonces, los minibuses. Entonces, lo que empezamos a hacer con ellos fue trabajar en la electrificación de las motocicletas, que están brindando ahorita oportunidades de movilidad que son más asequibles a sectores que no importa si no electrificamos las motocicletas, la gente está empezando a usar motocicletas para transportar alimentos, ahora con los Ubers y todo eso, y para transportarse ellos mismos. Entonces, a lo que voy es que no podemos llegar, y lo digo porque yo estoy trabajando ahorita en Estados Unidos y sé, siendo latinoamericana, que no podemos llegar con una idea de lo que debe ser, que es impuesta a ellos. La construcción de opciones tiene que consensuarse localmente. Entonces, ya lo estamos haciendo en varias ciudades de América Latina, pero tiene que ser de una manera consensuada y no impuesta. Entonces, me diría la persona que me hizo esta pregunta, sí, Pati, esto resulta muy bonito de decir, pero es muy difícil de hacer. Y sí, es cierto, es difícil implementar soluciones cuando las consensuamos. Pero si no lo hacemos así, vamos a seguir construyendo resentimiento entre los sectores populares que siguen viendo que nosotros no consideramos sus realidades y sus necesidades. Entonces, tenemos ya herramientas para hacerlo. Le pido a la persona que me hizo la pregunta que si quiere podemos darle seguimiento a esta respuesta, porque ya tenemos herramientas, pero son herramientas que no solamente son técnicas. Este es mi mensaje fundamental. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Y en efecto, en ciudades como Santiago había un alza de uso de motocicletas y a pesar de la baja de emisiones de la pandemia del transporte general, hubo un alza de monóxido de carbono que usualmente tiene que ver con mayor uso de bicicletas a través de los delivery. Hay casi 700.000 personas que están trabajando en eso en Chile y eso tuvo un impacto a mayores emisiones y, por cierto, una solución más inclusiva como micromovilidad o motocicletas eléctricas, scooter eléctricos, son una opción más barata que lo que sería un vehículo eléctrico que requiere un subsidio muy grande todavía para poder implementarlo. Anoche te quería preguntar, bueno, con respecto al aporte ciudadano. La presidenta Bachelet hace 4 años, me acuerdo perfectamente, el 1 de junio, ella dice que se va a enseñar la educación ambiental en torno a cambio climático en todas las salas de Chile y hoy día hay cursos que se llaman
básicamente uno se llama Ciencias para la Ciudadanía, que contempla esta mirada de poder enseñarle a los ciudadanos lo que es la mitigación y adaptación climática con una significancia local. La pregunta que te quería hacer, ¿qué tan fundamental puede ser ese aporte ciudadano si es que la producción sigue siendo sucia en general a nivel de Latinoamérica y que las opciones sustentables son más caras en general? Bueno, yo en lo personal pienso que no es tan así, pero la pregunta es para ti, Anoch, con respecto al rol ciudadano en exigir estas soluciones más limpias, en vista de que hay procesos mucho más grandes que no necesariamente uno puede tener acceso por precio o por otra razón. Gracias, Marcelo. Y tal vez también para continuar con la línea de Patricia y decir que al final miramos compromisos de gobiernos, de otros actores, pero al final el mensaje principal es que es responsabilidad de cada ciudadano y comienza con los comportamientos de individuales. Entonces, sí podemos mirar los transporte público, pero también cada de nosotros podemos cambiar el comportamiento, podemos usar otros mecanismos de transporte que son más sustentables y todo, pero el punto es que en primer lugar necesitamos educación. Si no tenemos toda la información y del aprendizaje que hay la ciencia para cada ciudadano, es un reto, porque solo cuando entendemos que la crisis climática no es lejos, no es de otro continente, porque es acá, hoy. Y es un tema que cada ciudadano tiene que entender las implicaciones. Y por eso estamos trabajando con gobiernos que entienden que hoy ya no es una opción de tener educación climático y medioambiental como un parte integral de la escuela. Debería ser un obligatorio. Y así estamos trabajando con gobiernos en la región a través de UNICEF, PNUMA, UNESCO y otras agencias, también con Fundación Mary y otras entidades regionales y nacionales, para crear esas condiciones que se habilitan todos ciudadanos que entienden bien las implicaciones de cada comportamiento de cada de nosotros que podemos cambiar. Y el cambio solo va a ser cuando cada de nosotros hace algo. Sí, es verdad que es caro. Es momento, es más caro. Y tenemos también cambiar el paradigma, es el mercado, porque estamos todavía en el concepto que tenemos que producir más, que tenemos que consumir más y para mantener en nuestra economía sustentable. Pero ya entendemos que eso no es suficiente. Tenemos que crear una economía que es más sustentable también en términos climáticos y ambientales. Y es el gran reto de nosotros todos. Entonces, solo para resumir, por eso estoy diciendo que es un concepto de all society. Todos tienen que sacrificar o adaptar para acciones, ejercicios más sustentables. Pero tenemos que aprender. Y si no tenemos el conocimiento, si no tenemos la información, es muy difícil esperar que cada persona va a comenzar a cambiar sus comportamientos. Por eso estamos a insistir con gobiernos que la educación climático y medio ambiente que sea el componente urgente, obligatorio, y no es mañana, hoy día comenzamos con eso. Ese es nuestro apel para todos los gobiernos. Y también recordar otro elemento, no solamente la escuela. Hay muchos otros medios de pasar información y, por ejemplo, escuchamos los jóvenes que están tomando acciones, que están tomando atención y se llaman a nosotros todos adultos y que toman las decisiones que se cambiamos. Entonces, así es
a ser inclusivos y asegurar que información y participación continúa en el aspecto de cambio climático. Y otra cosa muy importante, inclusión también de todos sectores. Todos sectores sociales deberían ser parte de estas acciones de cambio climáticos. Y no solamente enfocar los que habitualmente enfocamos en energía, en transporte, industria, que son muy pertinentes, pero también tenemos que asegurar que todos sectores sociales están involucrados y están parte de las acciones climáticas. Muchas gracias. Muchas gracias, Anoch. Entonces, con eso damos término a este panel sobre mitigación y adaptación desde la perspectiva de las ciudades y la energía. Y a continuación vamos a continuar con el próximo panel. Muchas gracias por asistir. Marcelo Mena, por haber liderado este panel llamado Soluciones de Mitigación y Adaptación. Gracias también a los panelistas que nos acompañaron. Tomaremos un receso de 50 minutos y en este espacio los vamos a dejar con el documental Puri, El Camino del Agua, una producción del realizador Daniel Casado en conjunto con Fundación MERI, que a la fecha ya ha recibido más de 8 premios internacionales en los festivales de cine documentales del mundo, como en Austria, Estados Unidos, Colombia, Malasia, Argentina, Italia y Chile. Nos volvemos a encontrar en un rato más, 13:30 horas, nos reunimos nuevamente. Que estén bien.